Muy buenas gente, el día de hoy les traigo la novena parte del resumen de The Ancient Gods, espero que lo disfruten, dejen su like, suscríbanse, y ahora sí continuemos con el resumen. Después de que Sang haya limpiado el veneno de Sikian, esta estaba avergonzada, pero Sang no le daba importancia, pidiendo que se vista rápido y con su cuerpo débil después de la limpieza, enojarse no le serviría de nada, pero la ropa que le había dado, era una de repuesta que Sang tenía, a lo que Sikian al vestirse no se sentía cómoda, preguntando si no había pantalones para ella, pero Sang le dice que debería sentirse honrada de usar la ropa de un príncipe. Aunque éste le empezaba a hablar de moral, pero si hablaban de eso ella salía perdiendo, además de la herida que le hizo en su pecho, si quien toda avergonzada trataba de callarlo, pero se cae, su cuerpo aún estaba débil debido a la extracción del veneno, aunque ésta no quería que se preocupara, Sang le devolvía el arma que guardaba en su manga, había descubierto su identidad como asesina. Pero para él, esto no era nada nuevo, la emperatriz antes ya había enviado asesino del mercado negro, los cuales usaban las mismas armas y se le hacía aburrido, si quien se ponía en guardia. Pero a Sang no le daba mucha importancia, ella no era su oponente, además si quisiera eliminarla, ya lo habría hecho, y si ella quisiera eliminarlo, aún no lo había hecho. Si quien no podía entender cómo Sang decía ese tipo de cosas a la ligera. A lo que Sang menciona que ya tenían los ojos de bestia suficientes para pasar la prueba, pero si quien quería seguir cazando personas del condado de Sifang para contribuir al condado Jumbu, a lo que Sang apoyaba la idea. Las habilidades de uno crecen conforme a la experiencia que adquieren y en cuanto al cultivo, se necesitaban recursos, y mientras menos del condado Sifang, más para ellos. 2 días habían pasado, un lago de cadáveres y 2 personas encima de ellos. Sang y Sikian se preparaba para recolectar todo el botín y hacer la distribución, pero Sang no le tomaba importancia, después de todo era un príncipe, y estos recursos lo podían ignorar como si nada, un carácter difícil de manejar. Ya en la Academia del Banco Central del Mercado Marcial al oeste, los demás hablaban sobre 2 estrellas que se especializaron en la casa del condado de Sifang, dando la oportunidad a los demás de no ser intimidados. Aunque ya sabemos quiénes eran esas 2 estrellas. Liu les saludaba ni bien habían llegado, pero por sus vestimentas, deducía que se habían estado divirtiendo intensamente, a lo que los dos negaban avergonzado. Mientras Liu les molestaba sobre la relación salvaje que tenían, si quien ya no aguantaba más terminando de darle una patada en toda la cara, así mandándole a volar, ya rato después uno de los ancianos. Anunciaban los resultados, de las 1537 que tomaron la prueba, solo 468 aprobaron, ahora tenían que descansar. Y mañana la siguiente parte de la prueba que es rompiendo la torre de Wu y solo los 120 primeros pasarían y los demás serían eliminados, todo sería dejado a cargo de 2 hermanas mayores, y quienes causen problemas serán castigados. Ante los demás, las que se acercaban tenían una presencia increíble, y estas eran Huang Yanchen y Duan Mu Xinling, a quienes llamaremos Yanchen y Xinling, mientras los hombres quedaban embobados generando un silencio. Yanchen resaltaba que no perdonaría a quienes rompieran las reglas, pero a Sang la pose de Yanchen le recordaba a Chi Yao, no podía entender el por qué, ella ya pertenecía al emperador, ya volviendo a la realidad, si quien pregunta la razón de sus túnicas coloridas, a lo que Liu responde que mientras ganes méritos o seas parte de los guerreros de la división profunda, incluso los estudiantes externos podían usar túnicas como las de ellas. La parte de guerreros de la división profunda sorprende a Sang. Mientras el yin florece, el yang declina, se les llama la consorte imperial del Palacio Occidental, quien las ofenda, sería eliminado. Sang entendía que por el momento era mejor no meterse con ellas, del condado Jumbu 31 personas habían aprobado, en ese momento Sang se daba cuenta que Wosin le estaba mirando. Este se decía que tomara venganza por su gente, al parecer las acciones de Sang y Sikian fueron grandes, Sang le informaba a Liu que el príncipe Wosin ya había llegado al estado del amanecer del Reino Negro, y es muy probable que ocupe el primer lugar en el examen, Sikian preguntaba qué hay en el primer lugar, pero Liu le dice que no importaba, los 10 primeros serán recompensados, el primer lugar recibiría 3000 puntos de mérito, lo que era igual a 300.000 monedas de plata. Sang no esperaba que la escuela del mercado marcial fuera tan rica, así los recursos de cultivo no serían un problema. Liu le daba la razón, mañana la clave sería romper la torre de Wu, y cuanto mejor sea el desempeño, más alta la calificación, 7 pisos con 3 obstáculos cada uno, y para pasar, solo se tendría que
Superar el primer piso, en estas pruebas medirían la destreza en combate, fuerza de voluntad y espiritualidad. Ya mientras los demás descansaban, las hermanas mayores, quienes entrenaban, discutían sobre si habría un genio que lograra pasar los obstáculos el segundo piso. Entre estos estaban Wosin de la Comandancia Cuadrada, Chimingai de la Comandancia Dragón de Fuego, Yao Jinton de la Comandancia Jin Yue y In Yu, quien fue eliminado, tenían curiosidad por quien logró eliminarlo, así decidiendo echar un vistazo a la torre de Wu, y Xin Ling quería convertir a esta persona en su nuevo juguete. Pero ya veremos qué será juguete de quién. Ya al momento de la prueba, los participantes estaban entrando, Xian Antian, quien lamentaba que justo Chimingai casi pasaba el tercer obstáculo del segundo piso, pero para el otro anciano eso le parecía un logro. Podía estar entre los 5 o 3 primeros, pero para el otro anciano, quien no se llevaba bien con Sang, aseguraba que alguien pasaría el segundo piso por completo, y en su mente veía al príncipe Wosin. En el turno de Wosin, en 10 minutos había llegado al segundo nivel, y probablemente sea el primer lugar en este año. Rato después, ya había llegado al tercer piso, y para Xian Antian, sería genial si pasa el primer obstáculo. Rato después, el príncipe Wosin había salido, había llegado el tercer piso pasando el primer obstáculo, pero fallando el segundo, los demás ya veían el talento que tenía, y probablemente pueda competir contra las 3 demonios femeninos. Ahora era el turno de Siqian, de la comandancia de Yunbu, y Yao Qington, de la comandancia lunar, quien despertó su marca sagrada de ventisca de sexto grado a los 4 años. Había grandes expectativas sobre ella. Sang por fin la conocía, pero confiaba en el talento de Siqian. Llegar el tercer piso no le sería un problema. Pasando la prueba, ambas habían pasado el segundo obstáculo del tercer piso, fallando el segundo. Mientras los demás alababan el talento de Siqian y la escuela, posiblemente hará lo mejor para cuidarla, Liu ya se estaba dando por vencido, pero Siqian le estaba reprochando de cómo podía decir esas palabras. Estaba llevando a su familia y también a la comandancia Yunbu, pero como todo hombre, Liu no podía dejar que una mujer le regañe, además de proteger el honor de su familia. Ahora unos de los ancianos daba a los siguientes participantes: Liu Chenfeng, Xie Shaobu y Sang. Ante los demás, Sang seguía siendo un príncipe inútil, sin importar que se haya convertido en un guerrero del Reino Negro. Pero ya sabemos de cómo callar a la boca a todos. Ya dentro de la zona de prueba, se nos presenta a Xie Shaobu, quien estaba en el reino del estado del amanecer, y ahora sí, el grupo se separa. Ya cuando Sang entraba, el lugar era raro, no había mecanismo, más sí, una matriz, de la cual salía Luozu, presentándose como la fuerza más poderosa de la etapa intermedia del Reino Negro. Resistir 3 golpes para pasar el primer obstáculo. Durante los 460 años de la escuela marcial de Omen Ridge, era el más fuerte de su categoría en los últimos 100 años, y si lo derrotaba, podía pasar directamente al segundo piso y tomar su lugar como guardián. Lo que Sang gustosamente acepta la oferta, y quien no aceptaría, es como decir: si el video llega a 100 likes, subo el siguiente resumen una semana antes. Pero bueno, son ofertas. Por otro lado, para Yan Chen ya no habría sentido en seguir mirando la prueba, ya que los que captaron su atención ya habían pasado, pero Xin Ling le pide que espere. Alguien lograba defenderse contra Luozu. Yan Chen no podía creerlo. Luozu, el más talentoso de la escuela, estaba siendo igualado. Mientras Sang y Luozu combatían, Sang empezaba a ponerse más serio, lanzando su espada de guía sagrada, algo que toma por sorpresa a Luozu. Pero logra defenderse con sus puños de agua, y así, con un intercambio de técnicas, Sang había ganado. Logró derrotarlo en 100 golpes, su talento era superior, ahora podía pasar directamente al segundo piso. Para Sang, Luozu era fuerte, había resistido más de 93 golpes, pero si usaba su dominio espacial, lo habría derrotado en 10 golpes. Y ahora Sang pasaba directamente al segundo piso. Todo era igual al primer piso, incluso su oponente. Se encontraban de nuevo, era Luozu, tenía que resistir un solo golpe para pasar el primer obstáculo, pero Sang le preguntaba si no usaría un arma, ya que le sentía mal ganar contra alguien sin arma, pero si Luozu usaba un arma, nadie pasaría el primer obstáculo del segundo piso. Lo que Sang aceptaba gustosamente, y comenzaba a atacar rápidamente. El ataque había sido rápido y poderoso, pero Luo había logrado esquivarlo, dando su primer movimiento, lo que Sang a duras penas lograba defenderse. Un puño rápido, además del gran poder que contenía, pero activando sus ojos de meridiano, lograba ver sus movimientos, y a su vez atacando. Luo ahora daba su segundo movimiento, pero a Sang no le daba tiempo de esquivar, y usando su campana sagrada, logra defenderse, pero ésta se había roto, mandado a Sang a volar, poniendo emocionado a Luo por la batalla. Nunca había encontrado un oponente tan duro,
aunque Sang estaba un poco preocupado, su movimiento defensivo más fuerte había sido roto de un solo golpe, y ahora sí, ambos se la tomaban en serio. Un oponente tan duro debería darle el respeto que se merece, Luo daba su tercer movimiento, la transferencia de agua Luo. Sang veía el nivel de I que podía desatar, este tipo era un monstruo. Todo el I que había acumulado se había convertido en espadas de agua, que se habían convertido en ataque. Sang veía que la espada de Luo era realmente poderoso, si no hubiera entrenado duro. Tal vez ahora no sería capaz de derrotarlo, así quedando en un choche de habilidades, la ciruela que rompe el cielo de Sang y el agua que se convierte en espada de Luo, pero Luo tenía control sobre las espadas. Algo que sorprende a Sang, cuando parecía haberlo esquivado, Luo seguía controlando las espadas, lo que obliga a Sang a defenderse. Luo admiraba la creatividad de Sang y rompiendo su ataque le dice que es un verdadero genio de las artes marciales. Por otro lado, las hermanas se preguntaban cuántos golpes aguantaría. Si llegaba a recibir 9 golpes, significaba que tenían la misma fuerza, pero Yanchen se preguntaba por el revuelo que esto causaría en toda la academia, volviendo con Sang y Luo, quienes seguían combatiendo. Con el ataque que Sang había lanzado, la oportunidad que esperaba había llegado, atacando con su palma de elefante al galope, quedando en un choque de palma y puño. Ambos retrocedían por el impacto, pero las hermanas estaban sorprendidas de ver a Luo ser empujado. Luo le decía si habrían nacido en la misma era, tal vez serían los mejores amigos o enemigos mortales, y ahora ambos mostrarían su respeto uno ante otro. Luo preparaba su octavo paso, una gran acumulación de energía. Su técnica de el agua se convierte en un dragón. Le pedía que no le defraude, refiriéndose a Sang como hermanito. Sang había contraatacado con la ciruela celestial desgarradora, que tal vez sería la técnica de ciruela rota. Sagrada, el ataque era demasiado. Sang no podía atravesarlo, siendo estampado contra la pared. Era el oponente más fuerte que se había encontrado hasta ahora. Sang no se iba a rendir, su próximo ataque dragón y elefante regresando a la tierra, Luo dando su noveno movimiento, agua de la vida, ambos con acumulación de energía en sus manos, poderosos movimientos de ambos. Ambos habían sido lanzados. Luo veía el coraje de Sang, definitivamente sería un héroe en el futuro, pero para Sang, Luo era realmente fuerte. Por otro lado, para las hermanas esto probablemente era un empate. En el combate Sang se decía si el ancio lo atacaba de nuevo definitivamente perdería, así que decide rendirse, pero Luo le decía que él había ganado. Había cultivado 9 de los 36 puños de agua y usando todo aún así no pudo derrotarlo, pero Sang le decía que solo usó el 20% en el primer ataque y todo en su noveno golpe. De lo contrario no habría podido bloquear sus 9 golpes, pero para la prueba solo se necesitaba el 20% para pasar a la siguiente etapa, y Sang ya lo habría logrado. Había ganado, ahora tomando el tiempo para recuperarse y así pasar al siguiente nivel. Desde afuera, todos miraban que la luz del tercer piso se había encendido. Ya que no nos dicen los nombres de los ancianos, le llamaremos por su color, y los que tienen nombre por sí nombre. El anciano blanco no sabía quién aún estaba tratando de romper el nivel, pero Cienantian le decía que Sang aún estaba dentro. El anciano rubio pedía la información de Sang y cuando se la daban, no lo podía creer, estaba sorprendido por lo que estaba viendo. Cienantian preguntaba la razón de estar tan sorprendido, pero cuando lo ve, también queda sorprendido. Despertó su marca marcial a los 16 años, y en medio año se convirtió en el número 1, en menos de un año, había alcanzado la etapa media del Reino Negro. Todo esto lo había dicho en voz alta, y pensando que el papá de Liu no se lo había dicho antes, o si no lo habría tomado como su discípulo, pero su oportunidad ya había pasado, todo lo demás habían escuchado. Esto realmente era algo sin precedentes. El príncipe Wosin estaba enojado, sí o sí llevaría a Sang a su tumba, pero es calmado por el anciano rubio, le pedía que no sea tan impulsivo, debería pensar más en el futuro. Volviendo dentro de la prueba, Sang ya había pasado, pero Luo le decía que no había necesidad de luchar. En su último combate ya había pasado la prueba, solo tenía que aguantar 3 movimientos. Entonces Sang le pedía hacer una pregunta, lo que éste acepta. Le preguntaba si en los 460 años de la academia había sido el más fuerte de los 7 reinos del Reino Negro, lo que Luo afirma, antes de que Sang llegara, porque estaba seguro que él lo reemplazaría como él, guardián del mismo reino. Pero a Sang no le importaba eso. Había sido un honor luchar contra un anciano con todas sus fuerzas, y así ambos dándose un apretón de manos. Sang no esperaba convertirse en el guardián de la puerta, y en el futuro cuando su hermana venga a la academia para pasar la prueba, realmente no sabrá qué pasará.
En ese momento Sang empezaba a extrañar su madre y hermana, después de todo solo tenía dos parientes importantes en su vida. Ya cuando llega al tercer piso algo lo sorprende. Por otro lado, las hermanas, cuando dieron la prueba, no llegaron a pasar el segundo obstáculo, tal vez Sang podría lograrlo, pero como iban a dejar que un chico sea el centro de atracción, y habrá mucha diversión cuando ingrese a la academia, así que estas hermanas le darían un poco de amor. Volviendo con Sang, lo que lo había sorprendido, era que para la prueba estaba prohibido las armas, ir a manos desnudas, para probar su fuerza de palma, y con lo que se iba a enfrentar eran unas marionetas. Así que sería educado, atacando rápidamente, pero cuando da el golpe, al parecer no había efecto en lo absoluto, tenía que pensar rápido o sería rodeado, y hasta las patadas, las marionetas ni se inmutaban, pero ahora estas, sacaban sus armas y empezaban a atacarlos, pero Sang lograba esquivarlo, pensaba que el combate a mano limpia era desventajoso, pero ya varios le venían por la espalda, ahora Sang tenía que ponerse serio, tenía que dar más de lo que esperaba, usando su técnica de palma de prajna de dragón y elefante regresando a la tierra, más y más técnicas, tenía que esquivar y dar todo de sí, y para el último dragón en el cielo, Sang lo había logrado, los había derrotado, era normal que nadie pasara, no había una técnica adecuada para superarla. Ya fuera de la torre, se preguntaban si no había sido eliminado dentro de la torre, definitivamente será el caballo negro del este año, si quien al parecer mostraba un poco de preocupación por Sang, pero Liu la calma, su padre había crecido con el rey, aunque era considerado un héroe su talento y espíritu, no se podían comparar con el de Sang, era un hombre orgulloso, definitivamente se convertirá en el caballo oscuro. Aunque el tercer nivel era peligroso, no sería atrapado, Sang no. Estaba en peligro, él era el peligro. Al parecer, el tercer piso requería una gran fuerza espiritual para pasar, al menos del nivel 25 algo que nadie había sido capaz en los últimos 100 años, el valor era fijo, y tal vez subir al cuarto piso no sea buena idea, pero cuando estaba en camino al parecer es detenido, y estas eran las hermanas, Yanchen le decía que no necesitaba ir al cuarto piso, pero para Sang había dos cosas diferentes entre no pasar al cuarto piso, o ser advertido de no subir, Yanchen le aclara que no tenía intención de hacer daño, sino de salvarle, lo que Xin Ling afirmaba, si destacaba mucho sería eliminado, para Sang le era razonable, pero no las conocía y parecía que tenían otras metas. A lo que Yanchen le preguntaba si había escuchado sobre rumores de las tres demonios de la Academia de la Región Oeste, ahora sabemos que las tres demonios eran Yanchen, Xin Ling y la otra al parecer era descendiente del anciano Luozu, con el que había peleado nuestro prota, al parecer esta descendiente adoraba mucho a su antepasado. Xin Ling con una pose de fantasma le pregunta qué pasaría si ella se enteraba, ella podía eliminarlo, a lo que Sang empezaba a preocuparse, las mujeres eran completamente irrazonables, una de estas era Ninsan y la otra era Chi Yao, así que, tomando la decisión de no ir al cuarto piso, pero tenía que prometerle algo o si no seguiría adelante, Yanchen estaba un poco enojada por esto, pero Xin Ling la calma y quería escuchar su pedido, pensando que debía tener paciencia, ya que en el futuro jugaría con él, a lo que Sang empieza con su pedido, les informaba que el condado Sifang está apuntando al condado Yunbu, desde el examen de ingreso, primero fue Sen Mengxi, luego la gente de la familia Feng Yinyu, y ahora el príncipe Wosin, quien le era hostil hacia, les pedía que lo ayuden cuando esté en peligro, a Yanchen no le parecía gran cosa, y en su presencia no actuarían imprudentemente, así que aceptaba cuidarlo, siempre y cuando sea alguien del área oeste, si alguien quería meterse con él irían a ayudarlo, lo que Sang acepta, y ahora sí, deja el examen. Yanchen decía que cuando llegue al Palacio Marcial del Dragón, deberían educarlo para que sepa cómo es la fuerza de una de las demonios. A lo que Xin Ling no quería que lo golpeara a muerte, ella también quería divertirse. Ya fuera la torre, Sang estaba saliendo, el anciano rubio le preguntaba si de verdad pasó el segundo nivel del tercer piso y que no trata de engañarlos, aunque Sang no le daba gran importancia a estas cosas. Así el anciano rubio pedía que le traigan el espejo de vigilancia de la torre, los demás estaban sorprendidos, había pasado el segundo nivel del tercer piso, algo que nadie había logrado en décadas, y todos levantando sus manos celebraban que Sang era increíble. Liu le decía que Wosin al escuchar la noticia estaría ardiendo de rabia, y si quien le decía que ahora nadie lo despreciaría, pero para Sang su fuerza aún era limitada, si el condado Sifang no toma la iniciativa, aún debían actuar con humildad. Por otro lado, quién sabe dónde, tal vez por ahí en una esquina, Wosin estaba con rabia, Sang le había robado el protagonismo, tenía que deshacerse de él, y era hora de usar Feng Xilin para lidiar con Sang.
¿Qué es lo que pasará de ahora en adelante? ¿Cómo actuará Feng Xilin contra Zhang? ¿Podrá Zhang sobrevivir una vez ingrese? Si quieres la siguiente parte de este resumen, deja tu like, suscríbete y comenta qué te pareció. Así me ayudas a crecer y ahora sí me despido.